¿Qué tal? Muy buen día, jóvenes en TV. Como lo prometimos, aquí estamos dando la bienvenida a todos ustedes y a mi compañero Matías Salazar, iniciando un programa más de reflexión y construcción de conocimiento. Buen día, Pamela Ruz. Qué gusto estar contigo y con todos nuestros amigos y amigas, todos ellos jóvenes en TV. Vamos a aprovechar esta experiencia que promete reflexiones profundas. De entrada, trataremos un tema que a todos nos afecta y que a veces quisiéramos no ver, no enterarnos, pero es necesario tomar la sartén por el mango para no quemarnos. Conceptos y estrategias para generar comunicación no violenta. Como siempre, haremos conciencia en esta ocasión explorando el devenir de la violencia en la historia, con el título Miedo a Miedo, de película. Ante este panorama y encontrando soluciones para una vida saludable, aprenderemos cómo opera el dilema de cooperar o competir en nuestras emociones y en nuestra comunidad. Y más adelante conoceremos cómo la vulnerabilidad encierra también un gran poder de proyección, empatía y unión. El saber digital presenta dos temas de mucha utilidad, herramientas y tips para usar mejor el Word, Excel y PowerPoint, además de la cuestión importante de los derechos de autor y el uso de licencias en el manejo de contenidos digitales. El arte en la comunicación con su programa Banda Ancha y en pensamiento matemático una historia de importancia relativa, la teoría de la relatividad con Einstein y su gemelo. Esto es Jóvenes en TV y ya empezamos. Hay ocasiones que al hablar ejercemos violencia hacia los demás, incluso sin quererlo o sin darnos cuenta. Nuestra forma de hablar puede detonar situaciones conflictivas o bien diálogos constructivos en armonía y en paz. Sabemos que cada una de estas dos opciones tienen desenlaces muy diferentes. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que estamos haciendo un trabajo escolar o laboral y tenemos reuniones frecuentes con el equipo. Por alguna razón, una o uno de los integrantes llega con retardo y sabemos que ha llegado tarde a las 3 citas, al menos en 3 ocasiones. Alguien del equipo se dirige a esta persona y le dice: siempre llegas tarde, eres un impuntual, si no lo corriges no podrás formar parte del equipo, y este tipo de cosas. En cierta forma suena justo y congruente, pero ¿qué puede suceder? ¿Qué consecuencias tendrá esta forma de hablar que antepone un juicio e incluso un calificativo? Pongamos otra posibilidad. Al llegar alguien del equipo, de preferencia la persona que coordina, se dirige a quien llega tarde y le dice: fulanito o fulanita, hemos observado que en 3 ocasiones has llegado con retardo. Quisiéramos saber qué pasa, si tienes alguna dificultad y qué podemos hacer al respecto. Tú sabes que estos retardos afectan el trabajo de todo el equipo. Lo mismo, pero dicho de manera totalmente distinta, sin emitir juicios, sin amenazas, sin sentencias. Por supuesto, las consecuencias y el desenlace tienen que ser muy diferentes también. A esta última opción se le conoce como comunicación no violenta. Y ese es el tema que abordaremos en este programa. ¿Qué herramientas, capacidades y habilidades necesitamos para establecer comunicaciones no violentas? Vamos a ver. Es un placer presentarles a Gerardo Aridgis, psicoterapeuta humanista, especialista en logoterapia, análisis existencial y psicoterapia gestalt, instructor de comunicación no violenta y promotor del modelo del Dr. Marshall Rosenberg. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pamela, gracias por la invitación. Con mucho gusto compartirles este modelo que me gusta tanto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar de nuevo y empezamos con la pregunta: ¿quién fue Marshall Rosenberg y cuál es su principal legado? Sí, gracias, Matías. Mira, Marshall Rosenberg fue un psicólogo americano que estuvo ejerciendo desde la clínica y se dio cuenta que faltaba algo para comprender qué le pasaba a sus consultantes. Y se hizo una pregunta: ¿qué es lo que pasa en los seres humanos que se desconectan de su empatía y su compasión naturales? Y a partir de ahí comenzó a diseñar un modelo que ahora conocemos como comunicación no violenta, que es una serie de propuestas para mejorar nuestra comunicación en un sentido profundo, arraigado en la empatía y la compasión, que perdimos por el tipo de educación y socialización que tuvimos. Así que a partir de ahí formó un centro que se llama ahora Centro de Comunicación No Violenta,
del cual en México estamos comenzando a abrir para, pues, para dar a conocer este modelo que a nosotros nos resulta pues padrísimo para mejorar nuestra comunicación, no solo con los demás, sino con nosotros. Ok. ¿Cuáles son los 4 pasos principales para lograr una comunicación no violenta? Bueno, más que 4 pasos, son 4 componentes importantes a tener presentes. Uno es, los digo rápido, es lo que observamos, qué es lo que sentimos con eso que observamos, qué necesidades están vivas en nosotros y qué le pedimos a los demás para enriquecer nuestra vida. Entonces, lo que habría que decir es que desde el principio observamos chueco los seres humanos. Usemos eso que observamos y creemos que lo que pensamos es, y hacemos un batidillo ahí medio especial con eso porque acabamos proyectándolo y creemos que lo que ves es y los demás creen lo mismo, entonces se hace como una especie de masacote raro ahí a la hora de comunicarnos. Y la otra es que sentimos por 3 cosas, y esto es bien importante del modelo. Sientes por la narrativa que te cuentas, sientes por lo que esperabas que hicieran o no hicieran los demás, y sientes por si tus necesidades están satisfechas o no. Aquí tengo una tablita que les quiero mostrar, que después les comparto, que son las necesidades humanas. Estas necesidades humanas están vivas en todos nosotros. Entonces, ahorita las muestro rápido, después las comparto para que las puedan consultar con calma. Digo, si te aprendiste las tablas de multiplicar, te puedes aprender esta tabla. Y entonces, lo que Marshall dijo es que nos desconectamos de esas necesidades. Entonces, andamos por la vida dando tumbos sin saber bien a bien qué es lo que estamos, qué estrategias usamos para satisfacer esas necesidades. Entonces, el proceso educativo nos alienó de estas necesidades. ¿Qué quiere decir nos alienó? Nos volvió ajenos a eso que estaba vivo en nosotros y empezamos a buscar motivaciones fuera de nosotros y perdimos la brújula. Entonces, parte de la comunicación no violenta lo que te propone es la reparación de la brújula para que sepas qué necesitas, en vez de andar por la vida dando tumbos. Y cómo profundizar en la conciencia de eso que nos habita para saber más qué necesitas tú y desarrollar la empatía de qué necesitan también las demás personas. Gerardo, ¿en qué momento, de manera rápida, nos desconectamos? ¿O en qué momento pasa que perdemos la brújula? Sí, a ver, se los voy a explicar con estas marionetas. Todos nacimos en modo jirafa, ¿sale? Modo jirafa es una metáfora, con ese cuello tan alto, tiene la posibilidad de ver desde otras perspectivas y necesita un corazonzote para mandar sangre hasta allá arriba. Esta todavía no porque está chiquita, pero poco a poco necesitó. Entonces, de niños, niñas, todo nos maravillaba en la vida, sonreíamos, nos carcajeábamos, si llorábamos, llorábamos, etcétera, etcétera. Entonces, éramos auténticos y espontáneos y fuimos perdiendo esta conexión porque empezó la educación chacal. Y la educación chacal, entonces, la educación chacal fue, baja los codos, cierra la boca, pórtate bien. ¿Qué es portarse bien? Portarse bien es como digo yo. Y si me porto bien, ¿qué? Te doy un premio. Y si me porto mal, ¿qué? Te pongo un castigo. Y a partir de ahí, dejó de ponerse atención a sí misma para ponerle atención a los demás. Esa es la alienación. Dejó de estar en contacto con lo que la habitaba y se puso en contacto con lo que estaba allá afuera. Así que a partir de ahí, bienvenido al reino de los chacales. Entonces, este chacalito, pues obviamente perdió la energía que tenía naturalmente y se empezó, es lo más parecido a un chacal que he encontrado, ¿eh? Okay. Entonces, a partir de ahí se empezó a conectar en lo que estaba vivo en los adultos que lo acompañaban. Así que perdió su centro, se centró en lo de afuera y de ahí es que este proceso de socialización nos volvió contrarios a nosotros. Y es una desgracia porque esto que originalmente estaba afuera, tristemente después lo vas internalizando. Y esta voz que se oía afuera, ahora tú la traes adentro. Y esto que originalmente entró desde afuera, ahora se voltea y parece tu voz. Así que le estamos haciendo caso a una voz que originalmente no estaba ahí. Y este compadrito, así como lo ven, es el que está gobernando nuestras vidas porque ni siquiera somos conscientes que está ahí adentro. Y eso es justo lo que propone la comunicación no violenta, que te des cuenta todos esos juicios moralistas con los que te educaron, bueno, malo, correcto, incorrecto, inteligente, tonto, y me puedo seguir aquí 3 horas hablando del lenguaje dual o binario, que es lo que nos gobierna. Así que ahora cuando haces algo te dice tonto, cuando dices algo te dice inteligente, y ojo, porque tonto e inteligente, los dos son juicios moralistas. Y afortunadamente todavía tenemos dentro de nosotros a nuestra jirafa interior, hay que estirarla, que haga yoga, que etcétera, para que se recupere y puedas recontactar a esa parte de nosotros empática y compasiva que todavía pervive y que podemos recuperar. Esto será
perdón que te interrumpa, un ejemplo como el ser, deber ser, esta lucha que constantemente vivimos. Gracias por decir eso, porque justo aquí empezó el tienes que y debes de, y ya no vino desde el lugar de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Entonces, parte de lo que propone este modelo es que recuperes la conexión de hacer las cosas por el gozo, por el gusto, por el amor a la vida, y no a la obligatoriedad de que tienes que y debes de, lo cual tarde que temprano deviene en depresión y en ansiedad. Entonces, justo ahora, como este compadre ya se desarrolló y ahora le dicen algo y sale a pelear y a decir, ¿qué te pasa? La jirafa ahora le chifla, le hace, ¿qué quieres? Déjame responderle porque me está agrediendo. Entonces, lo que hace es, a ver, espérame, chacal. No, es que viste cómo me habló. Ah, te hubiera gustado que te tratara con respeto. Sí, eso quería, pero viste, déjame ir a pegarle o déjame ir a decirle. La jirafa le da autoempatía y ya que le da esa autoempatía, sale al entorno y dice, lo que mi chacal quiere decir es, ¿no? Y entonces habla desde un lugar más conectado. Es una especie de modelo que te propone que seas un intérprete traductor de tu lenguaje chacal a tu lenguaje jirafa. Y entonces lo que te propone es que recuperes tu capacidad de tus orejas jirafa. Y con estas orejas, entonces vas a oír lo que sienten y lo que necesitan los demás, en vez de lo que está bien y lo que está mal en los otros. Son dos maneras, por eso estas dos maneras son, esto es, observa lo que está bien y lo que está mal en los otros, es acusatorio, punitivo, juicioso, y esta busca sentimientos y necesidades. Este escucha para responder y esta escucha para comprender. Si se fijan, son dos mundos. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a la siguiente pregunta. Si no se cumple uno de ellos, ¿aún así se puede cumplir el objetivo? No, Matías, mira, estamos en una sociedad de la inmediatez, de la hiperproductividad. Tienes que dar resultado en fa. Y parte de lo que está diciendo la comunicación no violenta es, o en vez de que pases del estímulo a una estrategia, es del estímulo a qué sientes, qué necesitas y después la estrategia. Porque si pasas directo, no lo hiciste con conexión, por lo tanto, haces cosas no conectadas, por lo tanto, te frustras, te enojas, te entristeces. Entonces, la comunicación no violenta en estos cuatro componentes te dice, el otro es el estímulo más no la causa de lo que sientes. Significa, lo que yo siento viene de la historia que me cuento, viene de las expectativas que tenía y viene de las necesidades satisfechas o no satisfechas. Y aquí hay una parte clave. Yo no te puedo culpar a ti por lo que siento. Asumo la responsabilidad de lo que me habita y dejo de estarte creyendo a ti el culpable. Y aquí viene una magia. Como no te puedo culpabilizar a ti de lo que me pasa, no eres mi enemigo. Y además lo que haces no es personal. Y si no eres mi enemigo, no hay violencia. No puede haberla, porque es otro punto de partida. Y desde ahí, si yo no soy el causante de lo que tú sientes, tampoco yo soy el causante de lo que tú sientes. Es lo que te iba a decir, es como el contra, ¿no? Ni yo soy culpable ni tú, sí. Y en vez de estarnos señalando mutuamente y compitiendo, y mi papá es policía y el mío es bombero y ese tipo de competencia que no tiene ningún sentido, lo que entramos es a una profunda comprensión de qué me estará tratando de decir esta persona, qué sentirá, qué necesitará. Y desde ahí entonces contacto empática y compasivamente con el otro y por añadidura también el otro se puede abrir más fácilmente a cuando yo le digo lo que es importante para mí. Pero si en vez de decirle, de escucharlo, empiezo a decirle, tú eres un tonto y tú eres un... Entonces lo que hace el otro es se cierra y ya no va a escuchar lo que parece importante para ti. Entonces este modelo lo que propone es una apertura en un nivel mucho más profundo para contactar en otro nivel. Y además, otra de las cosas que te propone la comunicación no violenta es pedir sin exigencias, aprender a pedir las cosas de modo tal que sea tan invitante que Pamela cuando me oiga diga, claro Gerardo, lo voy a hacer porque Juan Gabriel así me lo enseñó, me nace del corazón contribuir contigo. Es correcto. Y entonces se pide de modo tal que la otra persona se pueda conectar a las cosas que son importantes para ti, en vez de tú, Pamela, estás mal, porque fíjate que el otro lo que va a hacer si le hablas así es defenderse. Versus la otra posición que va a ser tan invitante el modo en el que se lo pides que va a decir, claro, me encantaría participar contigo. Ojo, siempre y cuando sea genuino, no se use la comunicación no violenta para manipular a los demás. La comunicación no violenta es una herramienta de genuina conexión contigo y con los otros, si no entonces se vuelve manipulatoria. Oye Gerardo, sí, de hecho para cerrar, queremos que cierres con una frase y tus redes sociales para poder contactar ahí material o algo que nos puedas compartir. Con mucho gusto. Solo decirles que si les interesa, hay material mío en YouTube que se puede ver y el libro para que se puede revisar. Con una frase repetiría lo que dije, el otro es el estímulo, más no la causa de lo que sientes.
Si eres consciente de eso, tu vida cambia porque no puedes culpabilizar ni ser culpabilizado. Entonces, eso. Mis redes sociales, tenemos una página en Facebook que se llama Otro Mirar. Ahí generalmente estamos compartiendo material, y otra de una página web que también se llama otromirar.org. Y ahí con mucho gusto estamos subiendo videos, materiales, para que bibliografía para que la puedan consultar. Y también mi correo, gerardoaridgis@hotmail.com. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Nos vemos en la próxima. Gracias, estamos en contacto. Tener siempre presentes conceptos como juicios, sentimientos, empatía y conectarnos con lo que de verdad importa, con las cosas más significativas de la vida, la paz y el bienestar. Más allá de la satisfacción personal, se trata de no generar conflicto, o más bien de generar ambientes de paz y armonía para el crecimiento personal y colectivo. Veamos cómo. Me encuentro con José María Jiménez, el maestro en orientación psicológica por el Pacifica Graduate Institute y especialista en trabajar con adolescentes. Para los amigos, Chema. Chema, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias. No, pues al contrario, gracias por haber aceptado esta invitación, y vámonos a las preguntas que nuestro público está muy ansioso por conocer. ¿Qué tan difícil es aplicar la comunicación no violenta? Pues creo que se hace cada vez más sencillo conforme practicas, pero en general sí es difícil porque creo que no se nos enseña, antes que nada, a prestarnos atención a nosotros mismos, y es muy difícil a veces saber qué es lo que estás sintiendo y notar qué fue lo que lo disparó. Y bueno, todavía más poner eso en palabras. Pero creo que con la práctica tiende a volverse mucho más sencillo. ¿Sería porque no nos detenemos a conocernos a nosotros mismos? Creo que sí, y justo eso, a mí me gusta mucho siempre externalizar los problemas, digamos, es decir, que no es un tema nada más del individuo, sino que a menudo es por su contexto. Entonces, casi siempre nos crían personas que no se detienen a escucharse. Vivimos en un sistema que promueve mucho el acelere y resolver las cosas, y eso nos lleva a no prestar mucha atención a nuestro propio cuerpo ni a nuestras emociones. ¿Qué tanto influye la edad de las personas para lograr establecer comunicación no violenta? ¿De qué manera? Yo creo que influye relativamente, porque conozco gente bastante joven que lo puede hacer muy bien y gente mayor a quien le cuesta mucho trabajo. Y en fin, diferentes combinaciones de eso. Pero sí creo que a lo mejor cuando estás en la adolescencia puede ser un poco más difícil, porque lo que sientes suele ser bastante intenso, suele variar de forma más o menos rápida. Y también creo que porque tenemos una tendencia, a lo mejor durante toda la vida, pero sobre todo en la adolescencia, a sentir que lo que otras personas dicen o hacen va dirigido hacia nosotros, como que es muy personal, y eso a veces hace difícil, pues, separar las cosas y poder identificar qué fue exactamente lo que nos molestó o nos generó malestar. Pero no sé, creo que no hay tantas diferencias a veces debido a la edad. Más bien creo que depende de qué tanto te han educado para hacer todo este proceso y qué tanto has practicado. Porque de hecho justo tocaste un punto. No sé por qué se puede denominar o se enfoca mucho en la adolescencia. ¿Será porque es cuando uno está creciendo o porque todo el mundo lo encasilla en la adolescencia? Creo que desde un lugar adulto a menudo percibimos a los adolescentes como si fueran irracionales, yo qué sé, ¿no? Como si se dejaran guiar por sus emociones todo el tiempo. Y en un sentido sí es más o menos así, pero creo que eso es casi hasta una ventaja que perdemos conforme pasa el tiempo, porque justo con todas estas exigencias de madurar, de ser adultos, tendemos a darle menos espacio a lo que notamos en nuestra propia persona. Entonces, no sé, como que desde un lugar adulto también creo que es fácil olvidarse de cómo era ser adolescente, y es muy fácil, siento que son como un chivo expiatorio social, como que nada más aventarles toda la complicación, en lugar de preguntarnos qué tanto las emociones, por ejemplo, a cualquier edad, son así, son poco racionales, justo son intensas, nos confunden, pero al mismo tiempo nos pueden dar mucha claridad.
Ok, entonces, hablando de la adolescencia, que es la siguiente pregunta, ya no lo habías contestado, pero si quieres hacer un poco más enfático en tu respuesta o quieres decirnos, o quieres ampliarte un poco más. En la adolescencia, ¿con quiénes tendemos a tener mayores problemas de comunicación y por qué? Potencialmente con todo el mundo, pero en particular yo he visto que con las figuras de autoridad, ya sea quienes te estén criando, tus papás o quien sea que cumpla esa función, o profes, en fin, ¿no? Como gente que tiene algún tipo de relación más vertical contigo. Y creo que eso se debe a muchos factores, pero sobre todo creo que es usualmente una sensación que tienen los adolescentes de que la gente adulta no entiende cómo es su experiencia, lo cual no creo que sea siempre cierto. Lo que sí he observado es que nos cuesta mucho trabajo desde un lugar más adulto escuchar y a veces le exigimos mucho a los adolescentes que hagan cosas que nosotros mismos no estamos realmente haciendo. Entonces, no sé, como que es muy difícil lidiar con esa frustración porque aparte, pues sí estás en una posición de menos poder respecto a estas figuras. Entonces, no sé, si quieres que te escuchen un argumento o sientes que algo no está siendo justo o por alguna razón, yo qué sé, te lastimó algo que hizo alguien adulto, y cuando le tratas de decir y casi siempre las personas pues se defienden o invalidan tus emociones. Entonces creo que en particular con este tipo de figuras es con quien más es difícil. Perfecto. Oye, no, pues qué interesante. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Aprender los mecanismos para expresarnos correctamente es una labor que depende de qué o quiénes y en qué medida. Entonces, que primero creo que quisiera decir que para mí no es tanto un tema de expresarse correctamente, sino de expresarse con la mayor claridad posible. Porque al final creo que de lo que va todo este rollo de la comunicación no violenta es que podamos conocer cómo es el mundo interno de la otra persona y también dar a conocer el nuestro, porque es la única manera real que tenemos, digo, siempre es imperfecta, pero es la única forma que tenemos de hacer ese contacto con la otra persona. A menudo la posibilidad que alguien tiene de expresarse de esta forma clara y de desarrollar estos mecanismos depende mucho de su contexto, es decir, de las pues, oportunidades que están disponibles ahí, si yo qué sé, y eso a veces, a menudo es más, creo que tiene que ver como con privilegios, que o sea, si tienes más acceso a ciertos recursos, experiencias, espacios, es más probable que lo desarrolles, pero digamos que una vez que, o sea, ya se te presentó el modelo, y pues, se te ofrece, sí creo que depende mucho de cada persona. Una de las cosas centrales de este modelo es justo que cada quien se haga responsable de sus propias necesidades y emociones. Entonces sí, creo que eso depende muchísimo de cada persona. Ahora, también creo que es difícil cuando la otra persona no está en el mismo canal. O sea, por más que tú te hagas responsable de lo que sientes, de lo que necesitas, lo pongas en palabras, si la otra persona no está en un lugar en el que quiera o pueda escuchar abiertamente, es complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido también, digo, no sé, es una responsabilidad sí personal, pero también compartida y contextual. O sea, como que se puede generar una cultura, yo creo, de comunicación no violenta en nuestros diferentes espacios. Oye, y justo ahora te iba a comentar de los ejemplos, que es lo que viene en nuestra siguiente pregunta. ¿Nos puedes dar algunos ejercicios simples para aplicar en nuestro día a día? La comunicación no violenta me gusta mucho porque es un proceso muy sencillo, muy entrenable, que consta de 4 pasos básicos, que son, primero, observar lo que alguien dice o hace que nos genera malestar, luego expresar qué emoción nos hizo sentir eso que dijo o hizo alguien más, y averiguar un poco como qué necesidad dio lugar a esa emoción, y finalmente hacerle una petición a la persona para que nuestro bienestar pueda aumentar. Y sin entrarle así muy a detalle a cada uno de esos pasos, el ejercicio que yo sugeriría, que se puede aplicar a casi cualquier situación de la vida, es empezar por el principio. Cuando yo hablo de observar lo que dijo o hizo alguien más que nos generó malestar, no sé, a lo mejor puede sonar sencillo, pero casi nunca hacemos eso. Yo cuando platico o he platicado con adolescentes, muy a menudo escucho cosas como, no sé, sobre sus profes y maestras, ¿no? Como, es que me odia, es que esa maestra me odia, por ejemplo, ¿no? O le puedes decir a tu pareja como, es que no me entiendes, o estas expresiones que son muy ambiguas. Realmente, y justo parten de esta idea que yo te decía hace ratito, como de asumir que lo que hace o dice la otra persona va dirigido a mí y tiene el fin de lastimarme o incomodarme o yo qué sé, cuando casi nunca es así, más bien, o sea, si yo me fijo en qué fue lo que hizo o dijo específicamente esa persona, no sé, como me hizo un comentario que es o me volteó los ojos cuando estaba hablando, o yo qué sé, cuando llegaron sus amigas no me presentó. Eso es mucho más específico y detallado. Entonces, hacer
ejercicio es lo primero que yo recomendaría. Porque a veces nos hacemos como muchos nudos en la cabeza que no son tan necesarios, ¿no? Y como que llenamos los huecos de una historia o interpretamos lo que pasó de una cierta forma y eso distorsiona mucho. Entonces, como algunas veces lo he dicho, como hacer una descripción cuando vas al MP, como lo más puntual y específica, detallando los hechos, ¿no? Lo más objetivamente que se pueda. Y pues sí, creo que eso es un buen lugar para empezar. Para terminar esta entrevista, vamos con nuestra siguiente y última pregunta. Además del doctor Marshall Rosenberg, ¿alguna otra bibliografía o filmografía que nos puedas recomendar para conocer más sobre este tema? Digo, la verdad es que él es quien ha hablado acerca de esto y como tiene todo muy patentado, la verdad es que es como el mejor lugar para ir a consultar cómo es el proceso. Sin embargo, yo pensé en referencias que les podía pasar que tienen que ver con la cuestión de las emociones, porque otra de las cosas que es importante practicar es saber cómo desarrollar un vocabulario emocional, es decir, tener diferentes palabras para describir específicamente qué es lo que sentimos. Y bueno, a partir de eso, como explorar un poco la propia vida emocional, saber si hay emociones que sientes más o menos, en fin. Pero justo para empezar a ponerle nombre a las emociones, hay este libro que es un cuento infantil, pero la verdad es una verdadera joya que se llama El monstruo de colores, que habla acerca de diferenciar cómo se siente cada emoción, cómo te das cuenta si la estás sintiendo, como en qué partes del cuerpo aparece. Entonces, esa es una. Hay este otro libro que se llama Emocionario, que es también un gran recurso. Es un poco para gente más grande, no necesariamente para población infantil. Aunque bueno, el de los colores, de todas formas, creo que es útil para quien sea. Ese es otro que detalla como muchas diferentes emociones, explica cuándo aparecen y tal. Y finalmente hay esta peli de Pixar que se llama Intensamente, que habla justo acerca de estas emociones básicas, como les llaman, que descubrió un psicólogo que se llama Paul Ekman. Y creo que esa es una muy buena también película para ver si quieres empezar a explorar cómo es tu vida emocional. Creo muchísimo que hay que hacerle espacio a las emociones de estar y de hacer su trabajo. El tema es que a menudo nos amenazan mucho. Yo creo que justo por esta misma cuestión que decía hace ratito de no prestar atención al presente, a lo que sentimos, porque eso es muy angustiante. Y entonces nos desconectamos de la emoción. Y justo cuando se vuelve un problema la emoción, cuando toma el control o cuando se expresa de formas destructivas, es porque no le hemos hecho ese espacio. Entonces, para poderle hacer espacio, creo que primero hay que conocerlas, ¿no? Y saber como un poquito para qué pueden servir o justo a dónde nos están apuntando, hacia dónde nos están tratando de mover. Y ya después de un tiempo como que es menos amenazante dejar que hagan su chamba. Chema, muchas gracias de verdad por haberte tomado el tiempo y haber aceptado esta entrevista y sobre todo por la aportación tan importante que nos hiciste en el programa. Me queda claro que un adolescente, inclusive de cualquier edad, va a detenerse a explorar estas emociones y saber qué le detona. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ti, Matías. Nos vemos en la próxima. La comunicación no violenta no es tan difícil como pudiera parecer. Conectarnos con el otro, ponernos en su lugar sin juzgar y tener toda la disposición de escuchar. Así es, Pamela. Para terminar, quiero destacar los 4 pasos para una comunicación asertiva. 1. Observar los actos concretos que están afectando nuestro bienestar. ¿Está bien lo que estoy haciendo? 2. Identificar nuestros sentimientos en relación con lo que observamos, cómo me siento conmigo mismo. 3. Identificar las necesidades no satisfechas que originan esos sentimientos, qué me hace falta. 4. Pedir claramente a la otra persona lo que nos gustaría que hiciese. No se trata de confrontar, sino de compartir lo que nos incomoda. Definitivamente ha sido un programa de mucho interés y provecho. Nos servirá en nuestras futuras relaciones personales y de grupo. A ustedes, jóvenes en TV, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan de lo que se expuso aquí? Compartan sus experiencias en redes sociales, los estaremos leyendo. A continuación, Conciencia Histórica nos abre el horizonte y nos contextualiza algo relacionado con el mismo tema, la violencia y sus consecuencias, el miedo al miedo. No se lo pierdan.